Saludo muy especial para cada una de las personas que me están escuchando en el día de hoy. Vamos a seguir con el tema voz de alerta en esta época de la pandemia. No es que ya esté psicoseada con la pandemia, no, definitivamente tenemos que reconocer que hemos vivido un tiempo difícil por enfermedad y también por un caos económico a nivel mundial, porque no es solamente en un país. Entonces el primer tema que tratamos fue cuidar el planeta, basado en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Hablamos del calentamiento global. Di unas pequeñas instrucciones sobre cómo evitar este calentamiento global porque es inminente el peligro para toda la humanidad, para el hombre, para los animales y para las plantas, para todo el mundo. El segundo tema es cuidar la salvación. La palabra de Dios dice que debemos cuidar la salvación con temor y con temblor en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Temor y temblor no significa que vamos a tener miedo ni susto, no. Es un respeto a la palabra, a la ley, a Dios para cumplir con los mandamientos. Es verdaderamente recibir al Señor Jesucristo en el corazón, arrepentirnos del pecado y tratar de no cometer pecado. Si cometemos algún pecado, nos arrepentimos para seguir cuidando la salvación. Y en el día de hoy voy a hablar de cuidar el cuerpo. Voy a hablar en este momento sobre la salud interna. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, a nivel de introducción, yo quiero hablar un poco sobre el templo que construyó Salomón. Comparándolo con el cuidado de este cuerpo, que este cuerpo es como una vasija, digámoslo así. Es como una vasija de barro llevando un tesoro muy grande que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo vasija de barro? Porque nacemos, crecemos y morimos y nos convertimos otra vez en polvo. Dice la palabra de Dios que polvo eres y en polvo te convertís. Entonces voy a hablar del templo que construyó Salomón. ¿Quién fue Salomón? Hijo de David, un hombre que tuvo una comunicación con Dios y en alguna oportunidad tuvieron una conversación. Y Dios le dijo que él qué pedía. Y él pidió sabiduría, a tal punto que le dio sabiduría, pero todo lo demás. Le dio la riqueza, la forma para él vivir cómodamente. Y ese hombre fue el más sabio en su época. Escribió los proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos proverbios y esta palabra que él escribió son directrices especiales para enseñar los valores y el buen comportamiento al ser humano. El templo lo construyó en Salomón en Jerusalén, en el monte Moriah, en el año 4 de su reinado. Él tuvo todos los detalles, los mejores detalles de adorno que embellecían ese lugar con los mejores materiales. Tuvo en cuenta todos los espacios necesarios para alabar y para adorar a Dios. Cuidó el templo como un tesoro, como algo muy especial. Hizo el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Uno de los adornos especiales que él puso allí en el templo fue la flor de lis. La flor de lis es originaria de México y de Guatemala. Y en el siglo XVI llega a Europa, donde fue conocida esa planta como importantísima allá en Francia. Esta planta, la flor es de color rojo y está formada por pétalos. Ahora les voy a decir por qué hablo de los pétalos. Además tiene unas hojas largas que salen después de la florescencia, son muy lindas. El tallo tiene una altura más o menos como de 25 a 40 centímetros. Las flores son grandes,
tienen más o menos 20 centímetros, son grandes. Y la flor de lis en la antigüedad fue un símbolo muy especial para los blasones, o sea, los escudos de armas en la realeza francesa. Pero también lo usaban junto con símbolos como el águila y como la cruz, fueron símbolos bien importantes, y el león. Fue el símbolo del movimiento Scout, que ese movimiento Scout es a nivel mundial. El fundador de los Scouts la nombró como símbolo en 1907. Y entonces, hablando de los pétalos, él decía que esos pétalos simbolizaban a Dios, la patria y el hogar. Eran las virtudes que debían cultivar los jóvenes y las jovencitas en ese movimiento Scout, como la pureza, la lealtad y la abnegación. La flor de lis es muy utilizada en toda clase de emblemas y objetos. Entonces vemos que Salomón y toda su comitiva, todo el equipo de trabajo, cuidaron muy bien el templo. La adoración era a tal punto que se hacía la adoración en este lugar, que la gloria de Dios descendía sobre ese lugar. Retomo el tema de cuidar el templo basado en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios vuestro cuerpo, Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa? Que somos el templo del Espíritu Santo, como hablaba ahora, una vasija de barro llevando un tesoro. Debemos glorificar a Dios, honrarlo, darle gracias porque Él fue el creador de este cuerpo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo quiero comentarles que hace muchos años he venido pensando que la vida del ser humano es una vida de decisión. La vida del cristiano es una vida de decisión, y nosotros tenemos que sufrir las consecuencias, buenas o malas, de la decisión que tomemos. Cuando nos referimos a la salud interna, nos referimos a la mente, al alma, al espíritu. El alma, que es la manifestación de las emociones, la forma como nosotros hablamos, que expresamos la alegría, la tristeza, o sea, la parte interior de nuestro cuerpo que no se ve. Tan importante que es un crecimiento que no se ve ni se toca, pero sí se expresa y se manifiesta mediante el comportamiento de cada uno de los seres humanos. Debemos tener en cuenta y tener mucho cuidado con lo que leemos, los que estudiamos y lo que vemos. Todo esto redunda necesariamente en el crecimiento espiritual, intelectual, psicológico y físico de la persona. La lectura y el estudio son una de las armas importantísimas para la instrucción de cualquier persona en el área que le corresponde. Vemos, por ejemplo, vamos a mirar una de las formas como nosotros cuidamos esa alma y esa parte interior, cómo es que nosotros la cuidamos. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. La persona que cumple con esto no es castigada. Es un privilegio para la persona que recibe al Señor en el corazón y lo reconoce como el Salvador, porque puede practicar fácilmente de corazón cada uno de estos dones que el Señor nos da. Esos pecados, porque nos arrepentimos de todos esos pecados y tratamos de no volverlos a cometer.
Me voy a referir en cuanto a lo que leemos, es importante, ¿no? En cuanto a lo que leemos, voy a contar la pequeña historia de Francisco de Asís. Francisco de Asís fue un escritor que nació en Asís, Italia. Sabemos que Italia está en el mar Mediterráneo y el mar Mediterráneo cuna de grandes civilizaciones porque no solamente está Italia, Roma, Asís, sino también Grecia, Atenas y algunos otros países que dieron origen al conocimiento y a la ciencia, y en el mar Mediterráneo se practicó la navegación por primera vez. Cuenta la historia que Francisco de Asís era hijo de una familia muy poderosa, tenía muchísimo dinero, pero un día hubo un problema de la guerra y él se fue a la cárcel durante un año. Adquirió una enfermedad gravísima y entonces él allá reaccionó y dijo: yo voy a dejar el dinero, la ropa, todo, y se puso una capa y se fue y se dedicó a ayudar a los leprosos y a todos los necesitados y a predicar la palabra. El padre se enfureció y le quitó la herencia, pero él siguió. Él escribió poesías, cánticos, escritos espirituales, pero también de valores. Él escribió algo muy lindo que es para la superación de cada ser humano, similar a lo que yo les estoy hablando ahora del fruto del Espíritu Santo. Dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Sabemos que la paz es algo bien importante en el ser humano. Si papá y mamá tienen paz en el hogar, van a irradiar la paz para sus hijos. Si el empresario, el dueño de la empresa, tiene paz, entonces irradia paz para esos empleados. Dice: donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Y donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Pues porque dando se recibe, y si damos sin esperar nada a cambio. Olvidando se encuentra, perdonando es perdonado, y si morimos, entonces llegaremos a la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? En resumen, debemos tener un cambio radical en nuestras vidas, de adentro hacia afuera, de esa parte espiritual, para irradiar la felicidad y la paz del Señor Jesucristo, porque el único, que Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que nadie va al Padre sino por la obra que Él hizo en el madero de la cruz. Debemos tener en cuenta que si nosotros practicamos esto y lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces hay una sapiencia y hay un progreso. Pero si se decide no seguir la palabra y tomar decisiones erróneas, vamos a tener problemas y va a haber una consecuencia grave, donde se daña el hogar, donde se daña la vida misma y donde se destruye la vida misma, y esto va a incidir en la sociedad. Con lo que vemos, entonces vemos que uno de los problemas gravísimos a nivel mundial, porque no es solamente ahora y desde hace muchos años, es la pornografía. Anteriormente la pornografía estaba en los libros, en las revistas y se presentaba en el cine, pero era muy vedada. Pero ahora es un plato servido en todas las redes sociales, que no respeta ni edad, ni sexo, ni religión, ni estatus social, nada en absoluto. Y me voy a referir tan grave para los niños que no saben tomar determinaciones cuando son saturados por tanta información negativa. Entonces ellos no tienen la madurez necesaria para el manejo de tomar esas determinaciones. ¿Qué pasa y qué daño hace esa pornografía al ser humano? En la parte espiritual, daña la mente, daña el espíritu, daña la vida, daña el hogar, el ser humano, pero también la humanidad, los gobiernos y las instituciones. El Imperio Romano, un imperio poderosísimo, que ustedes ya saben la historia, y conquistó el norte, el oriente, el occidente y el sur de Italia.
pero luego por el gobierno, el mal gobierno y por todo ese pecado que se cometía, vino la decadencia del Imperio Romano. Como conclusión, entonces quiero decirles que es un llamado muy especial para cada una de las personas que me están escuchando en el día de hoy. Vamos a pensar qué es lo que vamos a leer, qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que vamos a mirar. Debemos llenarnos de una buena información para que haya un crecimiento espiritual y debemos tratar de cumplir con los mandamientos de Dios para conseguir la salvación. Y en este momento voy a orar por todas las personas, especialmente por los que no han recibido al Señor Jesucristo en el corazón. Si tú no lo has hecho, vas a repetir conmigo. Padre Santo, en nombre de tu Hijo amado, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Hoy libremente te recibo en mi corazón. Te nombro como el Rey de mi vida, como el Rey de mi familia, como el Rey de mi empresa y de todas las actividades que yo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora oro por todos y Señor, te doy gracias por cada una de las personas que han recibido la palabra en el día de hoy, porque pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo, Señor. Muchísimas gracias y oro por las necesidades de cada uno. Si tienen un problema a nivel familiar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, Señor mío y Dios mío, con la enfermedad, Dios, con este COVID o alguna situación económica o algún otro problema, yo te clamo como dice tu palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y clamamos a ti por la necesidad de cada uno de los que me están escuchando. Señor, porque tú no eres hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Yo clamo, Señor, por la restauración de los hogares, por la sanidad de los enfermos, para que tú des la provisión necesaria para cada uno, pero también para la salvación de cada uno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.